Bien, vamos a continuar con el tema de transistores. Ya tenemos gran parte de lo importante de los transistores abarcado. Explicamos, déjenme, ya de una vez nos vamos al punto. Vamos a seguir trabajando como el video pasado para evitar que tenga problemas con el micrófono. Entonces lo que estuvimos viendo el video pasado es cómo podemos definir el transistor. Ya sabemos que lo podemos tener como un dispositivo que está compuesto de dos capas, diferentes materiales NPN y PNP, que funcionan de manera similar en el sentido de que nada más tenemos que cambiar la polarización y se tiene lo mismo, ¿no? Definimos exactamente o vimos cómo es que podemos tener una corriente muy alta entre el emisor y el colector, y definimos también cómo es la corriente que sería en la base en esta configuración que tengo aquí. Y aprovechando esto, pues ya definimos qué es la configuración con base común, que vimos que exactamente cuando hablamos de un elemento en común, ese es el que le está relacionado. Aquí la base está uniendo de alguna forma al emisor y al colector, y la forma fácil de determinar dónde se encuentra es por la Tierra, ¿no? La Tierra va a ser el elemento que va a tener más cercano esa conexión, ¿no? Bueno, vimos la forma de que se encuentra en las referencias, en las hojas de datos que van a ver. El emisor siempre va a estar pegado hacia la flechita que tenga esa figura. Podemos tenerlo entrando, como en este caso lo dibujé, o podría estar también saliendo, ¿no? También podríamos tener un emisor que está, una figura que tengo acá abajo, que la corriente está saliendo, ¿no? Nada más tenemos que revisar que siempre se cumpla. Déjenme esto de acá, ¿no? Esa va a ser la expresión de momento que nos puede ayudar, y las figuras que tenemos, ¿no? Bien, entonces también lo que comentamos es que para entender cómo funciona las características del transistor, necesitamos ver los dos conjuntos, ¿no? El conjunto de variables de entrada y las variables de salida. Esta gráfica, aprovechando que tenemos pues, estamos trabajando en video, la copié y nos va a dar la conjunto de características de entrada. Si se fijan, lo importante de esta figura es que, bueno, podemos ver la relación que hay entre la corriente del emisor y el voltaje aplicado entre la base y el emisor, y esto es lo importante, ¿no? Que para tener prendido al transistor, necesitamos meter a la base un voltaje mínimo de 0.7 volts, ¿no? Similar a como podíamos empezar a recordar o ver similitudes con el diodo. Entonces, metemos 0.7 volts y entonces ya tenemos ahora sí encendido el transistor, y podemos ver la corriente que habíamos definido acá, que también es importante. Por eso también regresé para checar esta figura. Esta nos va a ayudar de mucho porque nos ayuda a ver en qué dirección va la corriente y recordar esta configuración, ¿no? Que por un lado tengo una corriente muy alta y en otro caso tengo una corriente que se está, en este caso, por ejemplo, saliendo, ¿no? Saliendo de la base. Entonces tengo otra figura de esas, no, tal vez acá abajo. No, bueno, si no ahorita te lo pongo, porque también esta flechita chiquita que tengo acá podría estar entrando, ¿no? Dependiendo de la configuración. Pero bueno, ahorita la dibujo a lo mejor en las otras configuraciones. Esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, esta B la tengo, esta corriente está entrando, ¿no? Entonces, podría ayudarse a entender con esa flecha. Pero bueno, ahorita me voy a la siguiente que tenemos, ¿no? Y luego estuvimos viendo también la región, bueno, más bien el conjunto de características de salida. Entonces decíamos, bueno, si nosotros tenemos un voltaje aplicado entre la corriente y la base, aquí si se fijan, pues la corriente, si tengo está en cero, si la corriente del emisor es cero, y luego, bueno, ya teníamos que se mantenía en esta región activa, que es la que nos va a interesar trabajar. Básicamente tenemos, si meto 7, este, obtengo 7, ¿no? Para la corriente del emisor y la corriente del colector. Entonces se ve que básicamente tenía prácticamente la misma corriente. Y con eso, digo, para entender eso, lo que queríamos obviamente, como decíamos, es no trabajar en la región de saturación ni en la región de corte. Ya vimos que estas regiones se definen también por cómo se está haciendo la polarización. En un caso teníamos que los dos lo polarizábamos de manera directa, y en el otro caso que los dos los polarizamos de manera inversa, ¿no? Lo que queremos es tener uno y uno, ¿no? Como lo teníamos escrito más arriba, ¿no? Y vamos a ver que esa característica la comparten las siguientes configuraciones. Necesitamos mantener ese
tipo de polarización para trabajar en la región de interés, ¿no? Lo importante es, bueno, ver que estas regiones son muy, muy planas, es decir, que sin importar prácticamente qué voltaje maneja entre el colector y la base, yo voy a tener una misma corriente entre el emisor, digo, casi una misma corriente entre el emisor y el colector, ¿no? Eso es lo que teníamos que ver ahí, ¿no? Y para ver esta relación, pues definimos el parámetro alfa, vimos que era un cociente entre ellas y resolvimos un problemita pequeño, ¿no? Que aquí queríamos hacer una amplificación, entraba una, este, voltaje de 200 milivolts y salía uno de 50 volts. Lo importante en esta configuración en base común es que si se fijan, la corriente no me va a aumentar. Yo tengo la misma corriente de entrada y la misma corriente de salida. Pero lo que sí tuve una ganancia muy, muy grande en el voltaje. Para eso es que se ocupa este tipo de configuración, cuando queremos aumentar el voltaje de salida, ¿no? En este caso lo aumentamos 250 veces. Bien, ahora vamos a ver la siguiente configuración, que es la configuración más utilizada en general, porque nos da muchas otras, bueno, es más versátil, digamos, podemos aplicar más cosas, ¿no? Entonces, déjenme pongo ahora sí ya, empezando con lo nuevo, vamos a poner configuración en emisor común. Bien, como les decía, esta es la configuración más usada y vamos a empezar directamente poniendo las figuritas, ¿no? Voy a poner, los voy a poner ahora en vertical para que me dé chance de poner uno al lado del otro. Y entonces me quedaría N, P, N. Y en este caso, este voy a tomar que es mi emisor. Y entonces, como este es mi emisor y estoy tomando emisor común, aquí tengo que poner la tierra, ¿no? Como les decía. Entonces ponemos la tierra y luego sacamos una polarización hacia la base y una polarización hacia el colector, que es lo que hicimos hace rato, bueno, en el pasado con las bases, nada más que ahora va a ser con el emisor, ¿no? Y tenemos que poner la polarización de forma correcta, como ya les había platicado, para tener las regiones que nos interesan, ¿no? Entonces aquí ponemos la fuente de esta manera. Vean, en este caso me está quedando una polarización, polarización directa. Déjame empiezo primero con el, ah, quería cambiar el transistor para no tener que borrar tanto y se terminó borrando todo, ¿no? Este, bueno, ponemos N, P, N, oh, me lleva, NPN, y ahora sí, ya está. Quería poner primero la polarización directa, en este caso. Entonces ya tengo aquí que esta sería mi base, esa no está cambiando. Tengo una más, menos. Ahorita vemos las corrientes, ¿no? No hace falta la otra polarización. En este caso, ahora ponemos que va por acá y ahora la inversa, ¿no? Polarización inversa. Y bueno, así, más o menos. Bien, entonces, por cómo tengo la polarización, se ve que aquí voy a tener una corriente. Este es el colector, emisor, base, ¿no? Tengo una corriente que está entrando, está de más a menos para acá. Para este, tengo aquí el más, entonces este está también para acá, la corriente base, corriente del colector. Y bueno, ya que me queda, tengo esta que está entrando, esta está entrando, pues ya nada más me va a quedar que esta está saliendo, ¿no? Aquí ya saben que es corriente del emisor. Entonces, bien. Aquí lo que podemos ver, como les decía, la flechita que nos ayuda a entender lo que está pasando de forma más práctica. Digo, sí es importante entender lo de las electrones, pero de forma rápido y práctica lo podemos ver así. Que hay una corriente muy grande entre el colector y el emisor, y en este caso voy a poner una flechita que está entrando, ¿no? Así, ¿no?
una flechita que está entrando, que viene, bueno, no me quedó muy a la altura, pero es la que viene de la base, ¿no? Esa sería entonces la de la base. Nos ayuda a interpretarlo. Y si se fijan, también todavía podemos llevarlo a la figura que teníamos para la representación en las hojas, ¿no? De edad. El colector va sin la flechita, déjenme lo pongo así. El emisor en este caso está saliendo, entonces ahí vamos a tener la flechita que va hacia afuera y la base, ¿no? Todo esto en un circulito para representar que todo esto es parte del transistor, ¿no? Entonces tengo mi base, colector y, acuérdense, bueno, no se ve tan bien, pero donde está la flechita es el emisor. Y bueno, podemos acomodar igual aquí las corrientes. Esta es la corriente, está entrando, este está entrando también, y así, ¿no? Digo, ya no la voy a poner para no encimar tanto las figuras, pero bueno, se ve exactamente que es el mismo comportamiento, ¿no? Podemos tener ahora, es el que me falta, nada más como para completes, cuando yo tengo el otro tipo de transistor, ¿no? Cuando tengo un PNP. Lo mismo, tenemos ahora un emisor común, perdón, emisor común, es decir, que este va a tierra. Y ya, rápido, nada más para poner, ya lo como dijimos, entonces estos tienen que estar bien polarizados. Va para acá. Y de aquí lo voy a jalar hasta acá para que no me estorbe con la E. Este va así, ¿no? Cambiamos la polarización y lo demás es exactamente igual. La única cosa que aquí la flecha va a ir ahora en este sentido, ¿no? Va en este sentido. Y si se fijan aquí, más menos, aquí tengo un menos, aquí tengo un más, aquí tengo un menos. Y entonces, ¿cómo van a ser las corrientes? Bueno, en el caso del emisor, pues está entrando, tengo aquí la corriente, el valor positivo. El, Aquí tengo un valor negativo, entonces la de la base va a estar en esta dirección. Y bueno, ya la del colector, por lo mismo que tengo aquí un signo menos, pues va en esta dirección, ¿no? Entonces se ve que en este caso la flecha por eso tiene que ir hacia arriba y por la dirección que tiene lo de la base, aquí le pongo, no es como para ver todo, pues entonces ahora lo que pondría es una flechita chiquita hacia acá, ¿no? Lo mismo, nada más con las diferentes configuraciones. Y eso es lo que podemos representar. También podemos representar con esta configuración. Póngala igual como les dejé la otra vez como tarea moral, nada más para que la tengan y la sepan identificar rápidamente en las hojas de especificaciones, ¿no? Entonces, como les decía, nuevamente requerimos tener dos conjuntos de entrada. Dos conjuntos para caracterizar. Un conjunto de entrada que me referiría a la base y el colector y un conjunto de salida, ¿no? Sí, no, perdón, es base emisor, porque es exactamente ahorita tenemos el emisor común. Base emisor sería mi entrada y colector emisor sería mi salida. Vamos a tener gráficas muy similares para las que teníamos. Déjenme nuevamente, aprovechando, voy a a copiar de una vez las dos y vamos hablando de ellas, ¿no? Para que me quede pues, más bonito. El problema sería ahí, o digo, en caso del dibujo, que se quede bien las regiones de corte y de saturación, ¿no? Porque este es un poquito más complejo que el otro. Entonces tendría esta gráfica para las de entrada. Y pongo aquí a un ladito para salida, ¿no? Digo, lo voy a copiar de una vez con su leyenda. Ahí está, ¿no? STEM, que tiene un comportamiento muy similar a la base común. La única diferencia, bueno, no la única, pero una de las diferencias mayores que podemos ver aquí es que ya no tenemos, bueno, en el caso de las de salida, ya no tenemos las rectas o las curvas, como quieran ver, tan horizontales cuando ya se empieza a aumentar el voltaje entre el colector y el emisor, ¿no?
Entonces, eso es algo que tenemos que, pues, comentar, ¿no? Nada más los cambios que puede haber en este sentido, ¿no? Bien, todavía, con los cambios que hicimos, de todos modos siguen funcionando las ecuaciones a las que habíamos llegado, ¿no? Podemos usar, o bueno, tenemos, que de hecho ya lo comentamos, nada más cosa de ponerlo en una ecuación, tenemos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base, ¿no? Es exactamente igualita a la expresión a la que habíamos llegado. Además, tenemos, por lo que estábamos viendo también en el pasado y en estas figuras que pusimos aquí, que la corriente del colector va a ser proporcional, bueno, ya de una vez ponemos igual, va a ser igual a alfa veces la corriente del emisor. Y entonces con esas ecuaciones podemos ir trabajando, ¿no? Bueno, ya nada más para platicar un poquito de las gráficas que tenemos aquí, ya para ir a lo que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la corriente del colector, cuando vamos variando el voltaje entre el colector y el emisor, cuando tenemos diferentes voltajes, aquí lo estoy denotando, digo, diferentes corrientes de la base, ¿no? En este caso, ahorita lo seguimos discutiendo, se ve, si se recuerdan, cuando tenía en el otro caso la corriente en cero, estaba sobre el eje. En este caso, si se fijan, ya no lo tenemos sobre el eje. Y bueno, entonces tenemos la región de corte todavía arribita del eje, ¿no? La región de saturación más o menos se mantiene de la misma forma, nada más que ahora la tenemos del lado positivo, ya no es tan fácil de observar la región activa como en el otro caso que sí teníamos básicamente todo el cuadrante. Aquí se disminuye, ¿no? Y esto se debe básicamente por las corrientes de, no sé el nombre, las corrientes que les digo que era como la de saturación, el equivalente a esa corriente. Este, bueno, no me acuerdo ahorita, pero ahorita me llegará la palabra, ¿no? Entonces, lo que sí, seguro es que nosotros vamos a querer trabajar siempre en esta región, ¿no? Que tenemos la región activa, que es donde vamos a tener mayor linealidad cuando estemos trabajando, ¿no? Cuando queremos ver cómo se comporta la corriente, a diferente corriente de la base, pues queremos esta parte que es más o menos lineal, ¿no? No vamos a trabajar en la de saturación y la región de corte, ¿no? Y vamos a tener el mismo comportamiento que teníamos en las pasadas. Digo, ¿cómo se define esta región de saturación y regiones de corte? Pues va a ser exactamente por cómo estemos haciendo la polarización, ¿no? En un caso se tiene polarización inversa en los dos lados, en el colector y la base, por ejemplo, y en la base y el emisor, y en el otro caso vamos a tener polarización directa, ¿no? Nada más como para ver por qué ocurre esto, ¿no? Lo importante es que vamos a tener estas curvas, ¿no? Y bueno, para hacer la caracterización de los transistores, lo que se llega a ocupar, bueno, déjenme le pongo de una vez también está aquí, porque por obvias razones ya sabemos que también necesitamos tenerla, ¿no? Para trabajar con los diferentes transistores, para saber, por ejemplo, si nosotros quisiéramos una corriente en el colector de cierto valor, tendríamos que hacer una interpolación aquí. Si quisiera una corriente, no sé, constante de 4, ¿qué voltaje tendría que aplicar, no? Entonces tendríamos que ir viendo, ¿no? Que generalmente se ocupan estos puntos y se va sacando el valor, ¿no? Es como generalmente se llega a trabajar. No lo voy a hacer porque, bueno, se ve que esa es la idea y en realidad, este, está sencillo y nada más nos consume tiempo, ¿no? Ahora, por otro lado, para entender el comportamiento de estas regiones, también podemos utilizar las ecuaciones que ya teníamos, ¿no? Sabemos que la corriente del colector está dado por dos componentes. La corriente del colector, entonces, sería, por lo que ya definimos acá, alfa veces la corriente del emisor, más, ahí todavía, todavía no me acuerdo de la corriente que les decía de acá.
que es la corriente entre el colector y la base, abierto, ¿no? Este, sabes que me quedé pensando en el nombre de esa corriente. Ujú, denme- yo nada más para ponerle su nombre, ¿no? Porque sí, sí es importante. Fuga, corriente de fuga, esta es por la corriente de fuga, ¿no? Pero bien, entonces sigamos trabajando. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, la corriente del colector está dada por estas dos componentes, tal cual, y también podemos tener que entonces la corriente del colector es igual a alfa veces, nada más estoy copiando de nuevo la ecuación, la corriente del colector más la corriente de la base, ¿no? Que eso ya sabíamos que se cumple. Corriente del colector más la corriente de la base, ¿no? O sea, esto de aquí sale, de que sabemos, ya lo definimos por los portadores mayoritarios y minoritarios, que la corriente del colector es así, pero por otro lado, por las entradas, por cómo está la polarización, sabíamos que ocurre esto, entonces no podemos sustituirlos. Y bueno, seguimos teniendo nuestra corriente de aquí, ¿no? Esa no cambia, ¿no? Despejando, me puedo pasar, tengo aquí dos corrientes del colector, despejando, factorizando un alfa, se ve que me va a quedar bueno, pasando al otro lado, un 1 menos alfa, y entonces de aquí va a quedar que la corriente del colector es igual a alfa veces la corriente de la base entre 1 menos alfa más y, bueno, la corriente entre 1 menos alfa, ¿no? De fuga. Si tomamos la corriente de la base igual a cero, pues ya se ve, ¿no? Que en este caso la corriente del colector va a estar dada por la corriente de fuga entre 1 menos alfa, ¿no? Entonces, eso es lo que me está dando este comportamiento que tengo aquí, esta región gris en la que no quiero trabajar, pero la podemos entender bien. ¿Se fijan? Si además tomamos alfa igual a, pues, como los valores que les había comentado, muy comunes, 0.996, para hablar sobre una cierta amplificación. Entonces, lo que tendríamos que la corriente del colector es igual 250 veces, digo, hagan la cuentita, ¿no? Aquí me va con un 0.004, tal, 1 entre eso, ¿no? 150 veces la corriente de fuga, que es un montón, ¿no? Si estamos hablando de una corriente de fuga de 1 microampere, que sería algo común de manejar, hasta algo muy, muy chiquito, pues ya estaríamos hablando de una corriente del colector de 0.25 miliamperes, que tenemos ese factor ahí multiplicando, ¿no? Entonces tenemos que contemplar. Y ya de hecho en la práctica ya podríamos tomar que esta ecuación es la que siempre se cumple, ¿no? Ya tomándolo como para identificar dónde empieza nuestra zona con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Por eso es importante tenerla presente. Debemos evitar o trabajar en la zona que está abajo de, de cuando y la corriente de la base es igual a cero, ¿no? Que es, bueno, ya la definimos tal cual, ¿no? Bien, ahora, ya que sabemos dónde trabajar, cómo se hace la configuración, vamos a definir otro factor de amplificación. Y esta otra configuración necesitamos otro factor, ¿no? Ahora definimos beta. Entonces, la relación en corriente directa de la corriente del colector y la corriente de la base, estamos con el emisor común, está dada
beta, aquí lo especificamos como corriente directa, igual a el cociente de las corrientes. Bien, en estos casos, para este amplificador, bueno, para este transistor, vamos a tener betas que varían entre 50 y 400. Pues más o menos es la misma amplificación, pero como les comentaba, aquí la diferencia con la otra configuración es que sí podemos tener amplificación de la corriente y bueno, de los demás, ¿no? En el base común también podríamos tener potencia, porque como sea, amplificamos el voltaje, pero bueno, en este podemos tener más amplificación, ¿no? Si lo pensamos para una corriente alterna, tendríamos que ver cambios más pequeños para poder saber cómo está amplificando. En este caso tendríamos que utilizar deltas, ¿no? Nada más como para, ya no lo voy a escribir, nada más se cambiaría por un delta de I, C, entre un delta de la corriente de la base, ¿no? Mantenía una corriente un voltaje entre el colector y el emisor constante, ¿no? Es como generalmente se calcula, ¿no? Si fuese necesario. Nada más, vamos a poner nombre, se llama factor eh, de amplificación de corriente directa en, obviamente, emisor común. Bien, ¿no? Básicamente, pues ya, tendríamos todo lo de la beta, cómo se define. Digo que podríamos calcular algunos valores, por ejemplo, podríamos calcular alguna beta. En este caso, lo que les había comentado, pues tendríamos que referirnos a la figura, ¿no? Si queremos, por ejemplo, encontrar cuál es la corriente para un cierto voltaje, definimos, bueno, en esta zona a lo mejor que nos interesara, sacamos pues el delta, ¿no? Podemos sacar aquí un cierto delta, aquí entre las corrientes del colector sacamos ese y entre las corrientes de la base, ¿no? Corrientes de la base también las podemos tener ahí, ¿no? Digo, las corrientes de la base ya sabemos que son estas de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahí podría ser, si me interesa el punto en X, podría sacar el 3.1 para el colector, 4 para la de acá, y aquí daríamos que está entre 30 y 40 microamperes, ¿no? Esa sería la forma de obtener la amplificación como tal, ¿no? Generalmente, las amplificaciones en corriente directa y corriente alterna son similares. Y ahorita, por ejemplo, hiciéramos un ejemplito con estos numeritos que les puse, inténtenlo hacer nada más como para que vean. Y si obtuviéramos una amplificación, no sé, por ejemplo, en corriente directa de 100, en corriente alterna encontrarías una de 103, 104. Entonces, más o menos se llegan a utilizar que son indistintas, ¿no? Sabemos que si hay una amplificación en directa de 100, pues 100 veces va a ser la amplificación también en alterna, ¿no? No es para tener una forma de tenerlo. Bueno, ya para terminar con ese transistor, vamos a ver que es posible, ya que tenemos definida el alfa y el beta, es posible encontrar una relación entre estos dos valores. Podemos, entre alfa y beta, sabiendo que por un lado beta es igual a IC entre I B, bueno, es la corriente este, mm, de la base, y por otro lado, alfa es igual a el colector también, y ahora el emisor, ¿no? De aquí, de estos dos que ya habíamos definido anteriormente, podemos definir que la corriente de la base es igual a
entre beta, ¿no? Nada más haciendo despeje. Y la corriente del emisor es igual a IC entre alfa. Este es una I. Entonces, además, como se sigue cumpliendo esta ecuación, sustituimos estos valores, entonces voy a tener que IC entre alfa, sí, 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 es igual a IC más del colector entre beta, ¿no? Aquí tenemos las mismas corrientes del colector, nos las podemos llevar, podemos factorizar y tenemos entonces que alfa es igual a beta entre beta más 1, o podemos despejar también la otra, beta es igual a alfa entre 1 menos alfa, ¿no? Entonces ya tenemos una relación, bueno, dos relaciones que podemos utilizar si queremos conocer la otra amplificación, ¿no? Si tuviéramos en otro tipo de ay, ¿cómo se llama? Se me fue. De configuración, ¿no? Bueno, también podemos tenerlas para sacar las corrientes de fuga. Podemos encontrar una relación entre las corrientes de fuga de cuando se tenga la base y el colector. Bueno, tenemos, digo, ya no lo iba a poner, pero bueno, ya casi, ya, ahora sí ya estamos en el final. Entonces, nada más para poner unas últimas ecuaciones. Que la I C es igual a, ay, aquí me equivoqué, era E. Colector emisor es igual a la del colector base entre 1 menos alfa, ya de sacar esas relaciones. Eh, y entonces de aquí, estas relaciones también haciendo un álgebra muy sencilla, podemos tener que 1 entre 1 menos alfa es igual a beta más 1. Entonces, podemos tener que IC emisor es igual a beta más 1 con la base, ¿no? Y el común. Que entonces pues, ya podemos hacer una aproximación para fines prácticos, que es la corriente, ¿no? Es lo que nos interesa ver cómo está comportando esa corriente. Va a ser beta veces la corriente. Digo, bueno, es que no es, digo corriente, pero esta C es por el colector, ¿no? Abierto, ¿no? Bien, lo voy a dejar hasta aquí ya para no hacer más, también podemos encontrar, digo, esto fue para la fuga, pero también podríamos encontrar lo que hay una relación entre la corriente del emisor y la corriente de la base que también está bueno, que está, sí, que está relacionada con este beta más uno y cosas por el estilo. Pero bueno, son ecuaciones no tan complejas que en general siempre se reportan en las hojas de especificaciones que se les dan en bueno, en los diferentes transistores que ustedes compren. Ya, para terminar con este transistor, nada más recuerden que es importante que tengamos siempre una buena polarización para que estemos trabajando en la región que nos interesa, ¿no? Creo que no hay mucho problema poniendo las figuras, poniendo las fuentes, cómo están polarizadas y entonces cómo va a quedar la polarización del transistor. Y en las hojas de especificaciones también siempre se les da cómo está construido, si es un PNP o NPN, ¿no? Entonces ustedes no tienen problema para saber si meten, cómo polarizan la base, ¿no? Porque ya saben si es P o si es N. Bueno, y ahora sí, para terminar, una cosa muy, muy sencilla, porque no es. Sí, es que me quedé pensando si les dije esta configuración, por qué se utiliza, porque es importante verla. Entonces ya tenemos la de base común, tenemos la de emisor común, ya vimos
qué diferencias pueden tener uno y otro. Este, la diferencia también que tiene porque luego se llega a ocupar el otro, es que tiene un cambio de fase. Cambio de fase quiere decir que, por ejemplo, pensando en el círculo, si yo tuviera bueno, en el círculo uno, si yo tengo una onda que viene así y le hago una amplificación con este transistor, entonces me la va a amplificar. Aquí le puse casi un cuadrito para arriba y un cuadrito para abajo. Entonces ahora me la va a amplificar de esta manera. O sea, sí me la amplifica, pero me cambia la dirección, bueno, la fase. La recorrió, ¿no? Como si tuviéramos el phi en la expresión matemática. Entonces es muy bueno, puede amplificar muchas cosas, pero nos produce un cambio de fase. A diferencia del siguiente que vamos a tener, que no me cambia la fase, pero ya la amplificación ya ahí sí no. Pues bueno, de hecho no tengo nada de amplificación. Pero se llega a ocupar, como creo que lo llegamos a mencionar, se lo llegó a mencionar en algún punto, como acople de impedancias. Entonces, para tener ya configuración. Si recuerdan, en las otras dos configuraciones lo que tenía es que tenía una impedancia muy chiquita en la entrada, ¿no? Por eso es que cuando pasaba de una impedancia muy chiquita a una muy grande, o sea, una resistencia muy chiquita en la entrada y una resistencia muy grande en la salida, pues hacía la amplificación, ¿no? En este caso va a ser lo opuesto. Aquí voy a tener una impedancia o una resistencia muy grande en la entrada y una resistencia muy chiquita en la salida. Por eso es que se utiliza como para acoplar. Voy a poner aquí nada más una de las polarizaciones para no hacerlo el video tan largo. Pero si se fijan, pues podríamos poner las dos polarizaciones y nada más tendríamos que cambiar el sentido de las fuentes, ¿no? No hay mucho problema. Entonces, vamos a poner el PNP y vamos y en este caso el colector, el que es este común, ¿no? Entonces aquí pondría el colector, aquí tendría el emisor. Bueno, va a ser muy similar, no es que ahora le pongo aquí la C. Sí, ahí saco mi polarización. En este caso es una N, vamos a ponerla en directa aquí. Como el colector es común, aquí ponemos la tierra. Yo tengo una polarización y me faltaría la otra que es para acá, ¿no? Con esta polarización de esta manera. Entonces, aquí tengo un P y aquí estoy poniendo el positivo de la terminal, negativo. Y aquí tengo un N y estoy poniendo el negativo y estoy poniendo el positivo para acá, ¿no? Lo mismo va a ser en el otro, en la otra, en la otra configuración de NPN. En este caso, entonces ahora nada más cambiamos que aquí sea positivo para que quede una polarización correcta aquí. Pues el de arriba va a ser la rayita larga. Y de este lado igual, ¿no? Aquí queremos poner, que sea, como este sería un N ahora, aquí queremos poner la chiquita, ¿no? Entonces que quede exactamente con la misma polarización, ¿no? Es la diferencia de uno y otro, ¿no? Bueno, ya nada más para. Bueno, no. Pongo aquí este es el emisor, este es el colector, esta es la base. ¿Y cómo me quedarían las corrientes en este caso? Aquí como tengo de más, es el signo más, entonces la corriente va para acá, o sea, entra. Y en este caso, aquí tengo un signo menos, entonces la corriente va para acá. Y pues ya nada más le queda más que salir también, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces la flechita quedaría también hacia abajo. Y en este caso, pues tengo que está saliendo, ¿no? De la base. Entonces sería una cosa así su representación. Y en la representación del esquema, está entrando, entonces pondría la flechita para acá así, y sin flechita, ¿no?
nada más para ponerlo más o menos bonito. Ahí está, ¿no? Entonces tendré aquí mi base, mi emisor y mi colector, ¿no? Y entonces ahí tendría las corrientes, ¿no? Cómo van, este va para acá y así, ¿no? Igualito, ¿no? Al dibujo, nada más me lo estoy llevando a esta representación, ¿no? Ahora, ya para entender cómo funciona ahora las características, obviamente, otra vez necesitamos tener las características de entrada y de salida para caracterizar esta configuración. Y bueno, una cosa antes, perdón, antes de poner, ¿cómo me quedaría entonces esta representación ya en el circuito? Vamos a poner este, así, o sea, ponemos al colector hacia una tierra y, por ejemplo, podría poner, en este caso, al emisor hacia tierra también, ¿no? Entonces aquí tengo mi base y aquí tengo al emisor, exactamente, ¿no? Esta es tierra y esta es tierra, ¿no? Esa es la configuración que generalmente se ocupa para cuando se conecta este tipo de transistores para hacer un acople de impedancias, ¿no? Bueno, como les decía, las características de salida que vamos a ocupar en esta configuración son iguales a las de el emisor común y este es el colector, sí. Son iguales a las del emisor común. Vamos a tener entonces pues, igualito, ¿no? A las que tenía aquí. Vamos a tener una gráfica. Vamos a tener una gráfica de corriente. Nada más que, bueno, ahora de corriente del emisor contra el voltaje del colector y el emisor. Y para un rango de valores de beta, ¿no? Eso sería, o sea, sería muy similar, ¿no? Para las condiciones de entrada igual, también son muy similares a las del emisor común. Y nada más que va a haber un cambio muy pequeñito, pero sí va a haber un cambio en la corriente del colector. Eh, bueno, pero igual, ¿no? Simplemente para entender eso, cuáles son las características de entrada y de salida que vamos a tener para esa nueva configuración, se puede ocupar lo mismo que usamos para el emisor común. Simplemente se va cambiando los valores, ¿no? En lugar de utilizar, por ejemplo, la corriente del colector, vamos a utilizar la corriente del emisor y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es exactamente igualito. Y recordar eso, ¿no? En este caso, no tenemos cambio de fase, es lo que necesitamos porque queremos, por ejemplo, llevar una onda que a lo mejor tenía de una impedancia muy alta y le iba a pasar a una impedancia muy baja, pues utilizamos este transistor para hacer este juego para que no se nos caiga la corriente y fluya, ¿no? El problema con las impedancias cuando se está trabajando en este tipo de cosas, a lo mejor ahorita no recuerdo si ya hayan hecho una práctica de esto, pero el problema de las impedancias cuando se está este, trabajando con varios elementos de un circuito es que si no las cuidan ustedes muy bien, por ejemplo, si tengo, y eso probablemente se lo vayan a ver, si tengo un electrodo que para medir la frecuencia, los pulsaciones o el corazón, tengo un electrodo con una impedancia muy alta o una impedancia muy chiquita, pues es un alambre, y lo mando a un sensor con una impedancia muy alta, obviamente como tengo una resistencia muy grande aquí y una resistencia muy pequeña aquí, pues todo como que me lo va a rebotar, ¿no? Llega la onda y se regresa. Entonces ahí tenemos que hacer este juego de impedancias para que no se nos caiga la corriente. Básicamente la corriente de los electrones son los que están rebotando, ¿no? Por decir alguna palabra, ¿no? Entonces lo que se llega a ocupar, ¿no? Viene aquí la onda en una impedancia muy chiquita, ponemos un transistor en configuración de colector común y entonces ya podemos tener este acople de impedancia, ¿no? Para que ya no sea el cambio tan fuerte, sino que se vaya acoplando, ¿no? Básicamente, ¿no? Y por eso lo habrán visto o lo van a ver en sus cursos de electrónica, los que vengan o los actuales, bueno, el curso que tenemos, que es muy importante, por ejemplo, siempre les dicen, no, pues utilicen una impedancia de 50 ohms, ¿no? Y todos los cables que utilizan son 50 ohms, el osciloscopio está a 50 ohms, el generador de señal de 50 ohms, todo para que tengan la misma impedancia y no vaya a suceder que perdemos señal por andar conectando simplemente los instrumentos de medición, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener esta configuración de colector común porque podemos evitar este tipo de problemas con las impedancias. Bien, así de forma muy general, en rasgos muy rápidos, tenemos entonces ya la explicación de cómo funcionan los transistores
de base común, emisor común y colector común. Todos tienen sus ganancias, todos tienen sus problemas, de alguna manera hablando, pero son muy útiles. Como les decía, como les comentábamos en otras clases, fue el parteaguas en la electrónica, ¿no? Estar trabajando con circuitos pasivos de alguna manera, porque realmente tenemos el capacitor, cuando ya tenemos el capacitor, pues ya tenía su capacidad fija, la resistencia igual, su resistencia fija, pero aquí ya tenemos elementos activos, porque si aumento un poquito la corriente en la base, por ejemplo, pues puedo tener una corriente muy alta entre el colector y el emisor y así, ¿no? Entonces ya puedo ir jugando con ellos. Puedo switchar, a lo mejor no quiero meter ninguna, por ejemplo, en base común, que sí se ve muy clara la zona en la que vamos a trabajar. Si no tengo nada de alimentación en la base, pues no voy a tener nada de salida, ¿no? Entonces alimento la base con una corriente muy pequeñita y puedo tener una corriente muy grande entre el colector y el emisor, ¿no? Y es una forma en que podemos tener un switcheo con corrientes muy bajitas y teniendo corrientes muy altas, ¿no? O podemos utilizar su configuración o su capacidad de amplificación. También como ya les habremos comentado, por ejemplo, los micrófonos, todo este tipo de, bueno, instrumentos todavía más precisos de laboratorio ocupan eso, ¿no? Si tengo una señal muy chiquita del corazón que estoy detectando, lo meto por un transistor, la aumento, y entonces ya la puedo capturar y trabajar con ella y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son el tipo que... Y además, una ganancia que ya tienen ustedes, que ya saben cómo funcionan los filtros, ¿no? Entonces, podríamos hacer también jugar con los filtros. Aprovechando ya ahora sí para terminar, algo que se me olvidó comentar en las configuraciones de transistores, es que también tenemos anchos de banda para cada uno de ellos. Hay transistores que tienen un ancho de banda muy chiquito, es decir, que no puedo meter tantas frecuencias como yo quisiera, o está limitado a las ciertas frecuencias. Y hay otros que tienen un ancho de banda que pueden capturar muchas más frecuencias. El ancho de banda, por ejemplo, del emisor común es chiquita, amplifica mucho, pero es chiquita. El del base común es grande, ¿no? Entonces también se puede ocupar así un juego de configuraciones que a lo mejor primero amplifico todo, luego hago una selección de la que quiero y luego meto, ya que sé qué frecuencia voy a amplificar, meto ahora sí en el de emisor común y entonces ahora sí amplifico nada más lo que me interesa, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero ya sobre la práctica van a ir viendo otras formas de trabajar con ellos y depende de lo que se va a, a ir ocupando en la práctica. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí ya para no ser tampoco tan largo este video. Nos falta nada más literalmente un par de elementos que definir, que ya van a empezar a trabajar con ellos. Con relación a eso, ya que tenemos definidos los transistores, podemos definir o podemos empezar a ver qué es el amplificador operacional o OPAM, como luego se le llega a conocer. Definimos este OPAM, las amplificadores, cómo podemos ocuparlos ya directamente, este proceso de amplificación, y bueno, y algunas otras características que tenemos que ver, como los sensores y ese tipo de cosas, pero bueno, ya la parte más básica, más compleja de la electrónica ya la cubrimos, y bueno, ya sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en algún otro momento.